todas las cuestiones que hay un cierto riesgo, en lugar de evitarlo, porque es meterlos en una burbuja donde tarde o temprano se van a tener que exponer a una vida, el cuestionarse es de lo más complicado que existe porque te ves a ti mismo. El vocabulario, cuando ponemos un valor, ¿no? Claro. Porque hay que explicarle a los niños chiquitos qué significa ese valor. Hay que explicarles con congruencia, pero dentro de la educación no podemos decir yo te doy todo lo que pidas, porque eso lo maleduca. Simplemente a regañarnos y a obligarnos a hacer las cosas, a ser un papá que se empezó a interesar en nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta el día de hoy, porque hoy justamente vamos a hablar por qué no nos hacen caso nuestros hijos. Y para poder hablar de eso, invité a un maestro mío que se llama Roy Valcárcel. Y él es maestro mío, me ha enseñado muchísimas cosas importantísimas sobre la mente, la comunicación correcta, la comunicación efectiva. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto a los papás hablar y que nos entiendan? O sea, ¿qué de no entienden los chamacos? ¿Cuántas veces hay que decirles las cosas? ¿De qué se trata esto? ¡Qué locura! Please, danos, ilumínanos, por favor. Ok, pues, bueno, primero un gusto el poder compartir ideas de lo que nosotros enseñamos en la escuela, en Menis Venilia, que son precisamente las técnicas de coaching y programación neurolingüística, que tiene que ver mucho con la excelencia en la comunicación. Entonces, si hablamos del tema de hijos, porque no solamente, claro que vamos a hablar de los hijos, pero esto aplica de manera general a toda nuestra comunicación, la comunicación de pareja, con colaboradores y demás. Escucharon, pareja, colaboradores, sirve para todo el mundo. Exacto. Ya, si los hijos nos hacen caso, ya ganamos un montón. Sí, ya ganas un montón. Porque aquí se viene complejo, porque luego hay ideas de lo que tenemos nosotros, nuestros padres, con respecto a lo que queremos de nuestros hijos, pero están las ideas de lo que ellos quieren con respecto y la lucha interna que tienen, porque evidentemente están en un proceso de crecimiento, en un proceso también de aprender. Que ojo, a veces se nos olvida que también nosotros fuimos niños y fuimos adolescentes y con el tiempo pensamos, pero ¿por qué hacen eso? Si vamos un poquito atrás, yo siempre digo, teníamos que evaluarnos también cómo fuimos nosotros. Sí, yo creo que viendo el problema desde adentro de nosotros, sí, yo creo que no tenemos ni idea ni nos acordamos casi de lo que siempre era. me toca con mamás que me dicen, ¿por qué mi hija o mi hijo rebelde y todo? Y le pregunté, ¿cómo fuiste tú cuando eras de esa edad? Entonces, claro, veo en el rostro que empiezan a indagar, ok, fuiste más o menos parecido a ese perfil. Algunos casos no podemos generalizar, pero veamos esos casos entre lo que conocemos hoy en día, que sí tenemos herramientas, digamos, para mejorar la comunicación con nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a compartir un poquito hoy. Para 1, 2, 3 por mí y por todos nuestros compañeros, man. Sí. Es increíble, porque efectivamente yo creo que uno de los problemas más grandes de la humanidad, yo creo, ¿no? O sea, no nada más, como dices tú, es la comunicación, es la conexión que tenemos también nosotros con nosotros mismos y con el exterior, ¿no? Muchas veces nos llegamos a enganchar de una manera bastante fuerte, irracional en ciertos problemas y botamos esta ira que nos gana más que la congruencia y que las ganas de realmente comunicar una idea de manera correcta y que sea comprensible. Claro, totalmente, porque ahí desconectamos de la parte racional del neocórtex porque nos estamos conectando únicamente con la parte emocional. Y es ahí donde gritamos, donde perdemos, digamos, esa noción de una común acción, que esa es la comunicación, una común acción. Y tú lo dijiste muy bien, es la raíz de los malos problemas, pero también la solución, esa es la gran ventaja, que eso es lo que podemos hablar hoy. Pero en las empresas, en todo, en el 80% de los problemas son por la mala comunicación. Así que hay cosas, digamos, que podemos ver. Guerras, divorcios, peleas, sí. porque no te comunicas como debe ser. Hay veces, bueno, ¿qué podemos decir de la comunicación escrita, no? A mí fíjate qué chistoso, pero yo muchas veces los mensajes importantes prefiero escribirlos, para que si tienen dudas los vuelvan a leer. Y cómo se malinterpreta un mensaje escrito también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el mensaje escrito nosotros decimos que tiene solamente un contexto de la palabra. A veces, por ejemplo, se dice que si lo pones en mayúsculas a lo mejor estás gritando. Y puede ser que no, porque yo a veces tengo puestas las mayúsculas por ciertos mensajes que envío y que ya te lo puedo mandar en mayúsculas y tú puedes interpretar. Me está gritando, puede ser que no te esté gritando, puede ser que se me ha quedado el automático directamente para poner las mayúsculas. Qué susceptibles somos. Exactamente. Oye. Entonces, ojo, porque ahí no tenemos el tono de voz. En comunicación es importante el tono de voz que tú utilizas y realmente los gestos que tú acompañas. Claro. Porque tú le puedes decir a un niño con mucho cariño, te voy a golpear, te voy a hacer daño.
Y el niño pequeño, tú te ve haciendo esos gestos, el niño va a ir, porque él no comprende que le estás diciendo en la palabra que le vas a golpear, que lo vas a tratar mal, él va. Pero si a un niño pequeño tú le dices, es que te voy a amar, te voy a querer hacer ¡Ven cosas muy acá buenas. que te quiero Exacto. comer! Claro, el niño se asusta porque te está viendo el lenguaje no verbal, que es mucho más poderoso. Claro. Entonces, ojo ahí porque sí hay veces en los textos y demás que no va todo el porcentaje de comunicación, y lo importante es que cuando tenemos esa capacidad de poder entablar una comunicación donde se nos escucha el tono de voz y sobre todo acompañamos con los gestos, qué tan congruente o coherente somos con ese lenguaje. ¿Sí? Pongo incoherencias, hablemos de las incoherencias, hablemos de las incongruencias. El típico es, no quiero que grites. ¡Deja de gritarme, carajo! Exacto. Claro. Pero entonces, ¿qué comprende el niño? O sea, es la incongruencia, porque el niño entiende que le dices no grites, pero te ve a ti gritando. Entonces no entiende la palabra de no quiero que grites cuando ve que estás gritando, entiende que esa es la comunicación, esa es la manera de resolver las situaciones. Entonces hay formas, si quieres hablamos de algunos hackeos. Por supuesto, por favor, por supuesto que queremos eso, ¿verdad que queremos eso? Sí, queremos eso. Claro. Ok, mira, hay algo tan sencillo, porque normalmente le decimos a los niños y a los jóvenes lo que no queremos. No quiero que grites, no quiero que corras, no quiero que hagas desorden. Que eso puede malinterpretarse como o se entiende, o la gente común lo entiende como límites. Ponle límites, ¿no? Correcto, pero lo que pasa es que entonces ponlo en positivo, pon lo que quieres. Pero generalmente, vaya, lo que hacemos es ponle un límite y entonces le decimos, no me hables, no me grites. Exacto. No me, ¿no? Pero lo que pasa es que es eso. Primero, el subconsciente no entiende el no porque te quedas con el no me grites, se queda con el grito y estás pidiendo otra vez lo que no quieres. Nosotros sabemos en coaching neurológico que cada vez que pides lo que no quieres vas a recibir más de esa energía. Es que es así. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, y sobre todo si son niños, con niños tienes que jugar. ¿Cómo lo hacía yo con mi hijo? Si era el tema de no quiero que grites porque a lo mejor, imagínate, estás en un hospital, en un sitio donde no puedes gritar. Entonces, en lugar de decir no quiero que grites, yo lo que hacía con él y con mis sobrinos pequeños decía, vamos a jugar a hablar bajito y vamos a ver quién habla más bajito. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pensaban ellos? Era un juego. Entonces, claro, en lugar de decir no griten, era hablemos bajito y juguemos. O el no corran, ¿sí? Estás en un sitio donde puedes, entonces, niños, no corran, y entonces te pones y ya te molesta. Hasta el mismo grito excita, ¿no? Sí, claro. Al infante, y entonces empiezan a moverse mucho más y empiezan a jugar a que me persigas y demás, ¿no? Totalmente. Entonces, otra vez, vamos al juego. ¿Qué hacía yo con mi sobrino y con mis sobrinos y con mis hijos? Vamos a ver quién llega más despacio. Y entonces empezábamos a ir en cámara lenta. En cámara lenta, claro. Tú también como adulto tienes que ser flexible porque te tienes que poner a jugar con ellos. Claro. O sea, romper el esquema, soy el adulto, no juego, no. Juegas con ellos, empiezas a caminar despacio, entonces vas despacio. Ese es el punto. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos diciéndole lo que no queremos hacer, lo que no hay que hacer. Hay una anécdota de Osho, no sé si tú lo has leído, los libros de Osho te rompen el estereotipo. Sí. Totalmente. Y hay una parte del libro del niño, que es un libro que yo recomiendo también en clase cuando lo damos, que él siempre fue un niño rebelde, decía, y le gustaba subirse a los árboles. Entonces, como le gustaba subirse a los árboles, claro, el papá decía, no, te subes. Y él un día, y era una persona que ya de pequeño tenía esa sabiduría, que le decía al papá, padre, me voy a subir a los árboles. Entonces, en lugar de decirme, no te subas al árbol, mejor contrata al leñador, que él es bueno para saber cómo subirse a los árboles. Claro. Porque al final lo que tú tienes es el miedo de que yo me caiga y me golpee, ¿cierto? Claro, el papá que le decía, claro, sí, tú tienes miedo de que tu hijo se suba, se golpee, luego tengas que salir al hospital y demás, pero ¿por qué mejor no le enseñas a subirse al árbol? Para enseñarle a caer también. Pues sí, y saber cómo estar más seguro. Y es totalmente eso. Ahora tal vez no lo hacemos con los árboles porque ya no hay casi árboles en las ciudades y todo, sobre todo ahora que estamos aquí, pero los chamacos se suben a los sillones, se suben a los juegos de una mala manera, ¿no? Porque tienen un instructivo los juegos del parque, pero se suben por arriba, por abajo, etcétera. Y yo creo que la gimnasia olímpica puede ayudarles justamente también a aprender a caer. Claro, claro. Todas las cuestiones que hay un cierto riesgo, en lugar de evitarlo, porque es meterlos en una burbuja donde tarde o temprano se van a tener que exponer a una vida, es enseñarles, o sea, buscar la manera de enseñar cómo en esta vida, que de por sí la vida es un riesgo, nacemos y ya estamos arriesgados a que vamos a morir de alguna u otra manera, claro. Pero si queremos evitar, es mejor enseñar. Quizás ese es el punto, ¿verdad? No tratar de sobreproteger o decir que no lo hagan. Porque o creas hijos muy sumisos que luego no van a saber subsistir en este mundo, o esos hijos rebeldes van a actuar pero sin una guía.
mejor hay que darla. Claro. Y a ver, hablemos de la guía. Ujú. Porque eres experto en enseñar qué es un guía. ¿De qué se trata ser un guía? Ok, lo que pasa es que el tema del guía, nosotros enseñamos más coaching, que es un acompañamiento, y el guía viene más tal vez de cuando se es un mentor o alguien que puede demostrar dónde es el camino, dónde va. ¿Un padre es un mentor, por ejemplo? En algunos aspectos sí. Sin embargo, también te puedo decir que muchas veces uno aprende muchísimo de los hijos. Yo una Claro. vez, me recuerdo yo, enseñamos inteligencia emocional en donde decimos todas las personas no tienen que por qué controlar o bloquear sus emociones y tienen que fluir con sus emociones. Eso sabes que lo enseñamos en clase. Y una vez mi hijo estaba triste y estaba llorando y yo le digo, no, no llores, no estés triste. Y se voltea a verme así como con cara ¿Por? de, papi, quiero estar triste. Sí, es válido, o sea, sí, Claro, ahí me enseñó estoy en mi inteligencia. proceso, Este es su proceso, espérate. estás triste, entonces claro, yo diciéndole, no estés triste, ¿no? Tal vez está en su proceso, tiene que vivir su tristeza, que fluya, y ya después podré venir, bueno, vamos a hacer otra cosa Oye, para que no estén. nosotras las mujeres, por estas partes, por esta necesidad, o bueno, pues sí, de dejar fluir las hormonas, hay días en los meses que nos gusta buscar películas de tristeza, románticas y todo, para que nos haga llorar. Pues buscamos música especial para llorar, porque queremos hacerlo. Bueno, no te creas que son las mujeres también. Evidentemente los hombres Ay, a otro nivel, a otro sistema, pero también buscamos a veces ese drama, digamos, de lo que nos genera pues sí. el poder tener ciertas discusiones o ciertos conflictos. Porque al final esas hormonas es como que te hace sentir que estás con vida, está sucediendo algo en tu vida, algo emocionante Imagínate, pasa, ¿verdad? porque si no, nada más te quedas en la chamba y le sigues, ¿verdad? Es Exacto. muy fácil meterse a lo nada, ¿no? A lo cómodo. Bueno, porque es lo que estamos acostumbrados también. Si hablamos de la programación, estamos acostumbrados. Y sobre todo a la programación, porque como yo lo vi en casa, de que somos enojados, y entonces en casa es normal engancharse al enojo, normal engancharse a la discusión. Hace poco, yo les cuento, porque yo estoy también en proceso de aprendizaje de muchas de las partes mentales, emocionales. Y recuerdo que discutía con mi pareja y cuando estaba discutiendo con ella me dijo, pero a usted le gusta discutir. No, a mí no me gusta discutir y todo. Tú sabes que en PNL vamos e investigamos muchas veces cuestiones del pasado. Y vi la relación de mis padres se llevan bien, ya llevan varios años de casados y demás, pero les gusta en ese puntito discutir y a veces por cosas de la taza se pone aquí, no, se pone en este lado, no, la taza se pone aquí. Y ese placer, porque no llegan a discusiones tampoco me Profundas. voy a divorciar por esto, pero en algunos casos sí, ha llegado a Sí, casos que claro, sí pasan. claro. Pero decía, me gusta porque lo veía en casa. Entonces, ok, soy consciente ahora, que esa es parte de la conciencia, y cómo puedo cambiar eso para no tener que ser del que te gusta la discusión, porque es algo que vi quizá en casa. Entonces es tomar conciencia. Y ahí viene lo que hablábamos de la guía. Evidentemente tus hijos van a modelar lo que están viendo en casa. Quizá no todo, ojo. Puede ser que no sea todo porque hay hijos que luego dicen yo no quiero actuar como vi a mis padres porque son conscientes y deciden, pero puede haber algunos hijos que siguen el mismo patrón y repiten esos mismos patrones. Entonces, si tú lo que quieres es que no sigan ciertos patrones limitantes, entonces empezar a ser consciente de tus patrones porque tus hijos van a hacer lo que te ven haciendo. El típico de niño, no fumes. Con el cigarro en la boca. No, ¿qué le vas a decir? O sea, no eres congruente. Eso es lo que es una historia que cuentan de Gandhi, que justamente a Gandhi, una señora que le tenía mucho respeto y su hijo también tenía mucho respeto, fue con Gandhi y el niño comía demasiado y estaba engordando. Entonces, mira, quiero que le digas a mi hijo que no coma golosinas porque va a engordar, porque es problema para su salud y quiero que tú le digas que no coma. Y Gandhi le dijo, ven en 15 días. Bueno, le pareció raro a la señora porque se lo podría haber dicho ahorita, ven en 15 días. Se fueron, regresamos a los 15 días, le dijo, bueno, ahora sí, le dijo, niño, no comas golosinas, le dice. Y la mamá se quedó, pero ¿por qué no le dijiste esto hace 15 días y hubiera sido más fácil, te atrasaste? Sí, le dijo, pero hace 15 días yo también estaba comiendo golosinas, le dijo Claro. Gandhi. Y llevo 15 días de no comer, por eso es que me Porque tengo puedo... que ser Claro, congruente. ¿qué le va a No puedo decir? solicitarle a alguien más que haga algo que necesita o algo, una solicitud, si yo no cumplo tampoco Con lo que estás haciendo. con lo que estoy haciendo y no soy Sí. congruente. Sí, totalmente. Y yo creo que ese es el principal reto en todo, en todas las cuestiones de la vida. Evidentemente, si no eres congruente en eso, pues aceptarlo también. En algún momento puedes aceptar y decirlo y hacerlo ver. Pero ojo, si es esa guía que queremos dar, entonces ¿quién va a guiar a quién? Por eso te digo, a veces son los niños los que nos guían.
Los niños sí que nos enseñan a vivir Son en el los que aquí y en el ahora. nos ponen en cintura. Si ustedes creían que sus hijos, sus papás los ponían en cintura, espérense. No, no, para No, no, nada. no, no, hombre. Eso Ellos, estaba fácil. exacto, ellos son, por eso dicen, de ellos es el reino de los cielos, bien decían, porque al finalizar los niños te enseñan a estar en el aquí, en el ahora, te enseñan inteligencia emocional. Tú puedes ver un niño, lo veo con mi sobrino y mi hijo cuando estaban más pequeños, se podían pegar inclusive por el control del Nintendo, porque no, es mío, eso, ¿sabes? Esas discusiones que se enganchan, inclusive se podían dar un golpe, lo que sea, pero ¿cuánto les duraba el enojo? 5 minutos. Ya Ujú. no se enganchaban al pasado. Ah, pero uno de adulto, alguien te dice algo en la calle, algo te Bueno, molesta. hasta vemos esa escena y decimos, ya no le vuelvas a hablar al primo. Exacto. No, déjalo de hablar y Déjale. ¿cómo? Si solo es una discusión de un momento, se entiende que discutieron, pero al rato vuelven a ser los mejores primos o los mejores amigos porque viven en su ahora, no están enganchándose a situaciones del pasado, porque te acuerdas que cuando era niño tú me quitaste mi control de Nintendo y no, ese es el mundo del adulto, que nos enganchamos a situaciones del pasado o hacemos proyecciones al futuro, proyectamos qué queremos de esa persona y nos hacemos ilusiones de alguien que no existe. Los niños no, los niños aceptan tal cual. Tú ves cómo se relacionan los niños cuando van a un área de juegos. No están preguntando si ese niño me va a caer mal o me va a caer bien. ¿Está jugando lo mismo que él? Y Somos los necesita mejores para otra hacer. persona en el equipo de fútbol. Véngase, lo Exacto. hacemos y hacen Y una amistad claro, y no súper. importa, y no ven ni siquiera eh, después, ¿no? Tampoco ven las discapacidades del otro niño, No, no, ¿no? al O sea, no contrario. les importa si pudiera hablar, si pudiera no hablar, si pudiera estar ciego o no, si le falta un pie, una pierna, lo que sea, como sea, los aceptan y dicen, ¿puedes correr? Sí, órale, dale. O sea, si ya puedes correr, dale, juega fútbol y no les No les importa. importa. Y si en todo caso algún día un niño tiene un prejuicio, es porque lo vio en casa. Te cuento una anécdota, eso me pasa. Yo he tratado, porque tú sabes que en PNL hablamos de quitarte los prejuicios, porque a veces los prejuicios te inhiben de poder ver la realidad. Es como la neblina en la mañana. Tú no ves la luz del sol porque está todo lleno de nubes. Entonces eso pasa con los prejuicios. Recuerdo que estaba muy pequeño mi hijo, fuimos a un sitio donde habían unas bicicletas que las prestaban para los niños para recorrer toda una plaza y quedaba la última bicicleta que era un color rosado. Como yo no le he metido un prejuicio a mi hijo de si los colores, pues estás ahora rosado, yo podría también ahora y no pasa nada con la masculinidad ni nada de eso. Pero resulta que No me quita el exacto, hombre. sí, se sube a la bicicleta rosada y una niña más grandecita, ¿verdad? Estaba más o menos como de 4 años, pero una niña ya más o menos como de 11 12 años, dice, uy, esa bicicleta es de niña. Y yo volteé a ver a esa niña así como, ya casi que no. Pero bueno, No le entiendo, metas ideas al exacto, chamaco. entiendo que ella surge el prejuicio que quizá escuchaba en casa que las cosas rosadas son de niña, las muñecas, los carritos. El niño lo único que quería es divertirse con una bicicleta, no entendía de si la bicicleta es color rosa para niña, para niño. Lo único que quería es subirse a la bicicleta. Y evidentemente se subió y se disfrutó la bicicleta y ya está. No hay un prejuicio tal cual. Pero bueno, vamos creciendo, vamos aprendiéndolos y eso es lo que nos va limitando también de poder ver las cosas bellas, como tú dices, una persona con discapacidad, con ciertas condiciones, no lo vemos, pero ya cuando eres adulto o si lo has aprendido en casa, sí, clases Y ojo, sociales y porque demás. luego metemos sin querer a las personas en el victimismo. Claro, Ay, no, es que pobrecito, ¿no? No, es que no hay una bicicleta azul. claro, Pobrecito, ya no se pudo divertir. ¿Por qué lo ajá, limitas? claro, No, ay, es que pobrecito, es que tiene discapacidad. O sea, se puede parar, se puede hacer. Muchas veces, fíjate, y es interesante comentarlo, ¿no? Esta, esta autonomía dentro de las enfermedades neurológicas, o, ¿no? Tienen niveles uno, 2, 3, 4, ¿no? El nivel del autismo uno, 2, 3, 4, nivel sí. de... Porque tiene que ver con el nivel de ayuda que necesita el ser humano que necesita la ayuda. Es así. Es, pero habría que ver también, porque recuerda que nosotros en coaching decimos mucho, una cosa es la ayuda y otra cosa es asistir a una persona. Exacto, sería la asistencia. Totalmente, ajá. Ajá, entonces, ¿cuánta necesidad de asistencia necesita la otra persona, Ujú. no? La pregunta aquí sería, ¿en qué nivel de asistencia ustedes mismos ponen a sus hijos por este victimismo inculcado, por esta situación que las estás diciendo, no, no eres capaz, ¿no? Por nuestra propia prisa, porque tú hablabas al principio de esta capacidad de poder jugar con los niños, de darte el tiempo, de decir, no corras de una manera
gráfica e ir mucho más lento, exagerando para ir en cámara lenta, ¿no? Aquí yo creo que viene también esta comodidad del ser humano adulto, en donde dice, a mí no me da tiempo Claro, de claro. jugar a la cámara lenta, ¿no? Ujú. Pero tampoco quiero que corran porque no pueden correr. Pero entonces aquí es donde nosotros lo decimos, ¿verdad? Si no te da tiempo a hacer esas pequeñas cosas con tus hijos, ¿dónde está el amor por ellos? Y eso es fuerte, te lo tienes que plantear. Si hay algo que dices, no tengo tiempo para con ellos, cuestiónate dónde está el amor. Porque te digo, mira, ahorita que tú hablas de estos temas, ojalá en algún momento yo y espero que ella vea esta entrevista también. Erika Ramírez es una alumna nuestra de ya muchos años en la escuela. Nació con parálisis cerebral por nacimiento, ¿sí? Ella, los médicos, diagnosticada, no iba a caminar. Camina por todos lados, va por todos lados. Ella toma Uber, claro, tiene ciertas autonomías que tal vez la gran mayoría de personas tenemos una capacidad de mayor movimiento, pero ella va y viene y demás. Pero ¿de dónde viene la raíz? Y ella lo cuenta en sus historias. Su mamá siempre le decía, tú ve con los demás niños y corre con los demás niños. O sea, tú puedes, a pesar de la supuesta discapacidad o situación, siempre la mamá la estimuló a decir, tú puedes igual que los demás. A los 4 años ya estaba caminando con terapias y otras cuestiones Claro, que les tienen que venir en ayudas y demás, pero acompañamiento, no los evidentemente. limitas. No, no la limita y es una persona fantástica. Es licenciada en educación especial, da conferencias en el Ministerio de Educación en Guatemala, es máster en PNL, es máster coaching. O sea, ¿dónde está el límite? Físico, quizá, pero mental, esos son los más complicados, porque no necesitamos que llegar a un límite físico para darnos cuenta también de los más importantes que son los límites mentales, que muchas veces le decimos al niño cuando le decimos, tú no puedes, o no es para ti, o no hagas eso porque eso te va a generar, siempre con cuidado. Yo no estoy diciendo que saques ahorita a la calle a tus hijos y que No, no los eh, vas a poner en en riesgo, peligro, ni en exacto, los vas a riesgo, llevar ni, alrededor, pero ni en darles, una situación difícil claro, para poderles enseñar sí. algo, ¿no? Nada más es que tanto tú estás propiciando esa necesidad de asistencia. Claro, darles chance de vivir, darles chance de explorar, ¿verdad? Porque los seres humanos por naturaleza exploramos. Hoy en día, con tantas redes sociales, con tanto videojuego, con las cuestiones en casa que se agudizaron luego de pandemia, entonces entendemos que se está generando muchas burbujas, pero también qué tanto estamos dispuestos a permitirlos ser, a permitirlos explorar, a permitirles vivir. Y entonces, esta parte de cómo poder comunicarnos nosotros con nuestros hijos, con los demás, para poder tener esta eficiencia en la comunicación, para que nos hagan caso, para que realmente nosotros también estemos tranquilos de que estamos comunicando lo que debemos de ser y tal vez hasta nosotros nos comuniquemos a nosotros mismos nuestras propias ideas correctamente. Porque luego hay una incongruencia Sí. que tenemos inmensa entre nosotros mismos. Totalmente. Y yo creo que ahí es el punto, porque más que hacerte caso, porque otra vez nosotros decimos, no es tan útil hacer hijos obedientes, porque si tienes un hijo que a todo te diga que sí, y entonces, haz esto, sí, haz esto, sí, haz esto, sí, y se va a la calle y a la primera que le dicen, ¿quieres droga? Sí, Sí. ¿no? Porque criaste a alguien obediente al sí, no criaste a alguien que también en algún momento tenga un pensamiento crítico, que pueda, por eso se llama crítico, criticas que sí y que no para poder Claro. tomar decisiones. Ahora, esa persona o ese niño va a tener esos criterios si también ha tenido valores. Esos valores son de la primera infancia, de los 0 a los 7 años. Ojo, no quiere decir que si tu hijo ya está en 14, 15, 16 días, yo ya lo eché a perder porque tal vez no entendí ti. No, porque en algún momento también, si hiciste, seguramente si estás viendo esto, has hecho un buen trabajo con tus hijos. Tampoco no se trata de decir si he sido un buen o mal padre o mala madre, porque ¿dónde está el estándar? No hay un estándar. Hemos hecho lo que hemos podido. Nuestros padres quizá no tenían estas herramientas que conocemos ahora con la PNL, con el coaching, con las neurociencias. Ahora las conocemos para poder estimular más a nuestros hijos. Sin embargo, hay que entender que si hicimos un buen trabajo de pequeños donde les enseñamos valores, pero otra vez vamos a los valores. Los valores es lo que nos vieron haciendo. No le puedo decir honestidad. Típico, la señora cuenta esta anécdota que le pasó a mi mamá. Ella tenía una venta de plantas ornamentales y llegaban las señoras a comprar para sus casas y demás. Una señora que le pidió crédito, como aquí también dicen Sí, sí. crédito, fiado, Ujú. Le llega la, pido prestado, pues. prestado para, te pago luego. Entonces la Ujú. señora dijo, te pago a fin de mes. Pasaron 3 meses, llega la señora con su hijo pequeño,
toda penada, le dice, ay, perdone que no le pude venir a pagar, pero salimos de viaje. El niño se le voltea a ver a la mamá. ¿Cuándo salimos de viaje, mami? Y claro, la señora toda roja porque el niño le hizo ver en evidencia de, o sea, ¿dónde está la honestidad ahí? Por ejemplo, si tú le quieres enseñar a ser honesto, nada pasa a decirle, miren, perdón, se me olvidó, no tuve el dinero, pero aquí estoy respondiendo, eso es lo más importante. 3 meses después, pero estoy Exacto, estoy cumpliendo, aquí ¿no? respondiendo, Claro. no pasa nada, todos somos factibles de tener algún inconveniente en algún momento, pero ¿qué le enseñó la señora? A ir a decir una mentira por tal de decir no le pude venir a pagar. Y el niño muy tranquilo, ¿cuándo nos fuimos de viaje? Sí, y es así, o sea, sí, de verdad, nosotros como padres de familia, muchas veces también, sabes que nos clavamos mucho en las mentiras y ejercemos violencia o los papás llegan a ejercer violencia por esta mentira, por las mentiras. Les cuesta mucho trabajo entender una mentira de un niño. Eh, ¿Qué nos puedes hablar de las mentiras? ¿Por qué se dan? ¿Por qué se hacen? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de alguien? Porque una cosa es ser honesto, ¿no? Que hay veces que la honestidad puede llegar a herir tanto a una persona que la consecuencia es Sí. peor Ujú, que ujú. decir una pequeña mentira, ¿no? Sí, aquí nos daría mucha chance para todavía otra Ya entrevista más de sé, la mentira, porque pero es que está bonito porque así exacto, los picamos y después hacemos una hacemos otra entrevista sobre las entrevista. mentiras, ¿les parece? Exactamente, aquí hay mucho, porque, por ejemplo, se sabe que los seres humanos estamos donde estamos a través de la mentira. Correcto. ¿Por qué? Porque fue a través del lenguaje y a través del comercio que muchas veces venía un comerciante que traía un producto de otro sitio y te decía, mira estas piedras, con esto te vas a sentir bien, maravilloso, porque te dará energía y demás. Y eso movió el comercio, sigue moviendo inclusive todavía el comercio, muchas cuestiones y demás. Entonces el tema de la mentira y todo, es que todo depende también ejercido bajo qué concepto o cuál es la intención de, ¿verdad? Porque si en algún momento es justo lo que hacía Sócrates, ¿verdad? Cuando ponía esa parte ética de el engaño es moral o es inmoral. Entonces muchos dicen, no, claro, es inmoral porque tú me vas a engañar. Sí, pero si hay un amigo que te está diciendo dónde está el cuchillo, porque necesita un cuchillo, porque se quiere matar, y tú lo tienes atrás de ti y tú le dices, yo no sé dónde está, dime, y entonces, ¿es Claro, es donde ético? está ¿No es la ético? ¿Es ética. moral o no es moral decirle, engañarle a tu amigo donde no sabes dónde está el cuchillo? Porque Claro. quizá en ese momento él se quiere matar. Claro, y tienes que ser prudente en el ambiente, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Claro, En la totalmente. crisis que está Lo que pasando está pasando, la entonces, persona. es posible, claro que le mintió, porque te sabe dónde está el cuchillo, pero en ese momento era necesario porque había un bien mayor para proteger y para hacer. Entonces, ojo con ese tema de cómo lo manejamos, digamos, en función de eso, porque evidentemente puede ser que exista esa mentira en función de un concepto donde es necesario para proteger ciertas cuestiones, en este caso, algo muy extremo. A lo que vamos aquí es quizá lo que queremos nosotros de nuestros hijos a nivel de valores, ¿verdad? Viendo otros valores, viendo el valor de la responsabilidad, por ejemplo. La responsabilidad es la capacidad de responder, la habilidad. Entonces, ¿qué tanto te ven a ti respondiendo ante las cosas, ante la vida, ante las demás personas? Si tienes una deuda, te ven a ti respondiendo, actuando, o te ven que te escondes, que no da la cara. Otros valores, por ejemplo, los valores cívicos que tanto se habla en nuestros países, pero a la vuelta de la esquina estamos viendo que estás tirando la basura, la gente orinándose en las calles, todo esto. Entonces, y luego queremos tener que los hijos tengan unos valores cívicos cuando no lo ven. Hasta les decimos, ay, tienes ganas de hacer pipí, pues hasta Pues aquí. dale, dale, vamos, nada cuesta ir a buscar un sitio, un restaurante, lo que sea para hacerlo, pero son pequeños detallitos. Yo sé que no es tan sencillo porque es también autoobservarse y es un trabajo propio de darte cuenta cómo tú vives tus valores. Tú lo sabes porque en PNL Coaching trabajamos mucho y nos cuestionamos los valores. El cuestionarse es de lo más complicado que existe porque te ves a ti mismo. Claro, y aceptas, te tienes que aceptar a ti mismo para lograr hacer estos cambios en los valores, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hablando de valores, justamente yo creo que es muy importante entender o explicarnos, no, yo creo que es entender que cada quien le pone la definición que conoce a las palabras, ¿no? Para Ujú. mí, una palabra tal vez significa en grosso modo algo similar, pero como lo vivimos dentro de una familia por primera vez en donde nos enseñaron a aplicar el vocabulario en un cierto ambiente, le podemos dar una connotación distinta cada quien. O sea, por ejemplo, que tengas un buen día, ¿no?
para mí que tengas un buen día, a mí, que para todas las personas que han leído mi libro, tú que leíste mi libro, sabes perfectamente que a mí un día de lluvia es maravilloso para mí. Ujú, ujú. Amo eso. Amo el poderme mojar, amo. Y cuando hay rayos y centellas, bueno, haz de cuenta que me llenan de energía, ¿no? Claro. Para mí, un buen día es tener eso, tener la posibilidad tal vez de sentir y de vivir cada momento, cada segundo con la pasión de una lluvia, de sentir cada gota, ¿no? Para ti, ¿qué sería un buen día? Ahí es donde viene la subjetividad, ¿verdad? Porque es el poder de la experiencia subjetiva. Ahora, el tema de la subjetividad es interesante porque es también cómo lo transmitimos. Y eso es en todo. Mira, que dices el tema de la lluvia, mira cómo transmitimos la subjetividad y todo con el tema hasta las enfermedades mismas a nuestros hijos. Yo lo conté en clase. A mí, me recuerdo que me decía mi abuela, no salgas a la lluvia porque si te mojas, te vas a enfermar. Y yo me imagino que tú no te lo dijeron porque tú disfrutabas. Pero a mí sí, yo veía que llover, entonces yo no A mí no sabía me porque cuidaron. ya era un programa instalado donde, pero no lo hacía en mala onda la abuelita, era lo que sabía porque tampoco quería luego estar secando ropa y luego, entonces te O decía, tal vez no quería limpiar mocos y estaba esa claro, creencia, claro, ¿no? estaba esa creencia, pero el otro día vi una niña pequeña, como unos 2 años y todo, estaba en un restaurante, esto es así con un área abierta, y estaba empezando a lloviznar, pero esa llovizna que es bien tenue, Delgadita, delgadita, de delgadita, esa que entra en los huesos. exacto. Y la niña de 2 años y medio la veía con aquellos ojos de descubrimiento, ¿sabes? Como, wow, ¿qué es esto? Que esta Está tan brisa suave, tan ¿no? suave, la niña salió. Y claro, la voz maravillosa de la mamá, te vas a enfermar por... Era una, o sea, pero ni siquiera una lluvia de estas torrenciales, nada, nada, era una pequeña. Pero claro, ya le estaban metiendo una idea que esa lluvia, entonces el día de mañana esa niña quizá no va a disfrutar la lluvia porque ya está aprendiendo desde pequeña, le están dando una orden de que cuidado con esa lluvia porque esa lluvia te va a enfermar. Sí, fíjate que en algún momento leí un artículo médico en donde había un niño que jugaba con, bueno, en esta necesidad del ser humano de poder abrirse a la observación y al Uh aprendizaje, -huh. jugaba con estas lagartijas. Y se dio cuenta un día que con la lagartija con la que estaba jugando constantemente, que se le cayó por algún accidente, se le rompió la cola y se le cayó. Y entonces, observando, se dio cuenta que esa misma lagartija era capaz de regenerar su cola Uh -huh. para volverla a tener. Y entonces, después, en un ejercicio otra vez de observación y de investigación, le corta a propósito la cola y se da cuenta que la cola volvía a salir. Desgraciadamente, este niño sufre un accidente y pierde un miembro de su pierna, el pie o algo Uh así. -huh. Uh -huh. Y él estaba muy tranquilo porque decía, pues no hay problema, a mí me va a crecer el pie. Y nadie podía creer por qué le estaba creciendo el pie, le estaba volviendo a crecer el hueso. Hasta que un día dijeron, no escuchó la conversación del médico con la mamá, etcétera, etcétera, es que no podemos creer cómo esto es imposible. Y entonces en ese momento el niño dice, ¿qué es imposible? Es imposible que te vuelva a crecer un pie. A los humanos no le vuelve a crecer un miembro. Y entonces ese crecimiento paró. Claro, escucho una autoridad. Les creemos a los... Y ahí les va, ¿eh? Si nuestros hijos son capaces de creernos que el ratón de los dientes existe, que Santa existe, Uh -huh. que Uh los -huh. Uh reyes -huh. vienen, que existen los ángeles, los arcángeles, que existe el diablo, porque ten cuidado, porque te vas a ir al infierno, ¿ok? Por supuesto que también creen que no los queremos, que fueron un error en nuestra vida, ¿no? Porque Claro. hay muchas veces que decimos como papás, ay, no, no te embaraces, porque a los adolescentes, ¿no? Porque te va a arruinar la vida un hijo. Oye, espérate, ¿fui yo un Entonces, error ¿qué o fui qué? yo? Exacto, ¿no? Hay que tener Totalmente. cuidado, ¿no? Sí. Sí, eso es muy importante y es ahí donde precisamente por eso es creencia, crea la realidad, evidentemente. Hay muchas cuestiones de romper esas ideas, prejuicios, muy bonita historia eso, porque es así, digamos, con muchas de las cosas de cómo limitamos realmente a nuestros hijos con las ideas que les transmitimos. Y ojo, yo entiendo que en algún momento si hay cosas, valores y cosas que se transmiten que son interesantes,
Pero tenemos que ser conscientes también cuando son las que los limitan. ¿En qué momento lo que tú dices? ¿En qué momento realmente le estoy diciendo algo que va a limitar esa capacidad que pueden tener nuestros hijos de ser libres, de tomar decisiones, de poder tener su propia vida y poder ser? ¿Verdad? Ese es el punto. Hay una frase de Wayne Dyer que me gusta mucho en sus libros, ¿verdad? Todos los libros que él tiene, que habla precisamente de los niños, y él decía, deja de preguntarle a los niños qué quieren ser cuando sean grandes, porque es la típica pregunta, ¿verdad? Que tú le preguntas, ¿qué quieres ser? Quiero ser bombero, quiero ser policía. Es más, yo no sé si alguien de nosotros dijo, quiero ser un día youtuber o influencer, porque ni existía el Claro. término para nada. Entonces, ¿cómo te podían decir qué quería hacer hace 20, 30 años si hay mucha profesión que ni existe? Pero ¿qué pasa? Cuando dices qué quiere ser, él dice, ¿qué acaso ese niño no es alguien ya? El niño ya es, solamente déjalo ser. Y hay que entender esto también en la parte, en los derechos, ¿no? Cada ser humano cuando nace tiene tiene tres derechos fundamentales. El derecho de ser, el derecho de necesitar y el derecho de existir. Claro, imagínate. Porque hay mucha gente que anula al otro de tal manera que deja de existir. Y lo puedes ver reflejado también en su corporalidad, ¿no? Son personas súper flacas, súper flacas, súper flacas, que de verdad parecen fantasmas, ¿no? Sí. Y es justamente por eso, porque no tienen el permiso de existir. Sí, totalmente. Entonces, ahí es donde quizás es importante qué comunicamos, qué decimos, cómo pulimos nosotros nuestro lenguaje. Y otra vez, el lenguaje, la estructura del lenguaje es importante. ¿Cómo? O sea, teniendo un lenguaje muy claro, muy positivo. ¿Sí? Nuestras culturas están muy acostumbradas a utilizar un lenguaje negativo. Aquí en México, por ejemplo, yo he escuchado dos que me llaman la atención, tú me dirás, pero me causa gracia cuando la gente dice, ay, es que soy una latosa. Entiendo que el atoso es alguien que está molestando, ¿sabes? Sí, que molesta Que mucho. molesta mucho, pero yo a veces no, o sea, a veces alguien llega y me habla, es necesario, pero de por sí esa persona, ¿qué pasa? Constantemente, si dice eso, entonces ya se cree que su ser es de Yo ser un mejor ya no latoso. digo que soy una latosa, porque sí soy una latosa. Y no quiero que me digan, sí, sí eres. En tu caso, En mi caso no generalizamos, específico. Y es que puede luego ser, es pero increíble porque tiene, o sea, sí, hay muchas veces que queremos hacer preguntas o nos cuestionamos cosas de las cuales no estamos dispuestos a recibir la respuesta también, ¿no? claro, claro, exacto, O que no somos capaces de capaz de recibir, soportarla y entonces cuando ya la soltamos la pregunta, decimos, ¿y ahora qué hago con esto? claro. No estaba lista para esto. Aunque ese es un tema de comportamiento, ¿sí? Recuerda que siempre es un tema de comportamiento. Aunque tú te digas, soy una latosa, soy es el ser y no eres. Puede ser que tengas comportamientos. Lo que pasa es que hay personas que lo utilizan, ni siquiera lo son y ya están metidos. Aquí se utiliza mucho también el término metiche, que dice, ay, es que soy metiche y soy metiche. Claro, entiendo que el metiche es el que se mete donde no lo llaman. Un Claro, poco. un poco. Pero a veces lo que pasa es que los niños de por sí son muy curiosos, pero ¿qué les decimos? Es que eres un metiche, eres un metiche. No, porque el muchas veces preguntar, el muchas veces ir, te permite saber más de los otros, te permite saber más de cómo, porque si no, nos apartamos. Como yo, ¿para qué me voy a meter si no es conmigo la cosa? Y luego nos volvemos estas sociedades que somos poco empáticas, porque si hay un problema, no, no te metas, no seas metiche, la palabra que usan, no seas metiche, porque no, pues si el otro tal vez necesita una ayuda o alguien tuvo un accidente en la calle y necesita que alguien vaya a aprender cómo puedo ayudar, cómo puedo estar aquí presente para alguien. Pero como me fueron diciendo esta palabra y me la fui diciendo No, constantemente y esa es no, la ni realidad, te metas, ni te dice. metas, claro. A lo mejor es parte de los seres humanos para apoyarnos, pero estamos viendo culturas, aunque vemos mucha población, pero como que existe ese aislamiento por creencias como estas, ¿verdad? Y qué importante entonces es definir el vocabulario cuando ponemos un valor, ¿no? Claro. Porque hay que explicarle a los niños chiquitos qué significa ese valor. Hay que explicarles con congruencia, de verdad bien puesto, para que puedan entender, aplicar ese vocabulario, esa palabra nueva, para poder saber, uno, qué significa y cómo se aplica, ¿no? Y entonces ahí es en donde podemos tener diferencias dentro del entendimiento de una misma palabra, ¿no? Como un valor, no sé, el que sea, un valor, felicidad, o no sé. Sobre todo vivirlo, porque tú le puedes hablar a tus hijos otra vez, hablamos del amor. Tú les puedes dar cátedras del lenguaje de lo que el amor significa,
Pero vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a amar a tu hijo, a hacer lo que sea necesario? Me tocó una vez con una alumna. Teníamos un curso para niños, pero también teníamos el curso para padres. Entonces, aquí traigo a mi hija, típico. Porque ella necesita que me la arregle. Bueno, trae a tu hija y no sé qué. Pero sería muy bueno que tú vengas al curso para padres, porque en el curso para padres tú también vas a entender el lenguaje de lo que hablamos a ver. No, yo no tengo tiempo. No, porque yo sí, no, no, no. Ella sí que A vaya, mí no pero tienen por qué enseñarme nada. ok, ¿y dónde está entonces la importancia? Ojo, puede ser que tengas un tiempo limitado y demás, pero en el fondo sabemos que si también tú estás apostando por tus hijos en formación, también fórmate tú. También ve a la par, digamos, de Sí, las porque experiencias. la educación tiene que terminar cuando los niños son pequeños, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Tú también El como, humano es pequeño. Bueno, exacto, sigue tu formación. Entonces, si hay un verdadero amor, pues demuéstralo con tus hijos, demuéstralo con la dedicación, demuéstralo con tus gestos, con tus actos. Y que sí, yo entiendo, uno como padre, más cuando has trabajado mucho, llegas a casa, a lo mejor estás cansado, no quieres saber nada, pero a lo mejor esos pequeños detalles donde se vea genuinamente eso es lo que van a modelar ellos, pero lo que ven, ¿verdad? No solo lo que digas, porque solo la palabra en sí, ya lo dijimos, no significa nada, tienen que ser los actos. la palabra no significa nada. Y en algún lado, Salma Hayek, ¿no? En algunos YouTubes y esas cosas, en algún video dice, es que no significa realmente nada. Si yo te hablo en un idioma en el que tú no entiendes y de una manera en donde justamente no implica un lenguaje no verbal que sea agresivo, yo te puedo faltar al respeto en Sí, alemán y tú puedes y decir, qué bonito, qué o en bonito me chino, lo ¿no? dijo. Ay, ¿cómo se dice? Qué bonito se escucha, ¿no? Exacto. Y no vas a ponerle un significado porque no significa nada. Sí. Bueno, se significa el 7% de todo el lenguaje. La palabra en sí, porque tú le puedes decir a tu hijo, te quiero, te lo va a creer. ¿Por qué? Porque no está acompañado el te quiero con un gesto genuino, con un tono genuino que lo acompañe. Entonces, por eso es que el acto es importante de cómo va acompañado, porque si no va acompañado verdaderamente del lenguaje total, el que es el lenguaje no verbal y el tono que lo acompaña, bueno, es lo que tú dices, te pueden estar diciendo algo que te insulte, pero no No significa significa nada, nada. el 7%. Y fíjense, ustedes cómo lo aplicarían como adultos, es mi pareja no me habla, no me escribe, no tiene interés en estar conmigo, pero me dice que me quiere. ¿Qué significa? Que es el 7% de su Claro, de es que hay que cariño, ver, exacto, tienes ¿no? que ver, el De ese lo me que quiere, es. exacto. Entonces, ¿por qué no podemos querer a las personas como ellos entienden que es el amor también? Porque luego nosotros queremos imponer nuestras maneras de querer o nuestras necesidades de llenarnos a nosotros mismos de satisfacción de que lo hicimos como nosotros creemos, sin preguntarle al otro, ¿cómo te gusta o cómo entiendes tú el lenguaje del amor, el lenguaje del respeto? Para ti, ¿qué significa que te respeten? Tal vez, yo creo que es una de las preguntas que podemos ayudarles a tener a estos jóvenes nuevos o estas generaciones nuevas en donde dicen, pues pagamos la mitad y mitad, ¿no? A mí no me vas a abrir la puerta porque yo soy capaz y yo soy feminista, ¿no? Y los hombres poder decir, no, pues yo no quiero que abuses de mí, entonces, no, porque también hay abuso del lado de los hombres, ¿no? Y entonces llegar a este entendimiento de que cómo te sientes tú, querida, ¿no? ¿Cómo te puedo demostrar de una manera eficaz mi interés hacia ti, ¿no? Y que podamos ser adultos y podamos decir, bueno, pues a mí me gusta que me respondas pronto los mensajes, a mí me gusta que te comportes de esta manera. Y yo creo que si les preguntamos a los niños, ¿cómo te Ujú. gusta ser amado? ¿Cómo sientes que te llena el corazón tu mamá? Podemos llegar a conclusiones muy interesantes porque hay cosas que ni siquiera nos hubiéramos podido haber entendido, ¿no? Dados por entendido o sea, mi hijo lo único que quiere es que lo vea, que lo bañe, que esté sin mi celular durante 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, no? ¿Qué es lo que necesitan ellos? Y a nosotros nos facilita, yo creo que de una manera enorme, esta expresión. Por eso es que hablamos de la comunicación como una común acción.
La común acción viene de esos términos. No es lo importante lo que dice A, sino lo que entiende B. Eso es un axioma de comunicación sumamente importante. Porque tú puedes entender, yo para mí le estoy dando amor, yo para mí estoy dándome a entender, pero si el otro no, siendo un niño, siendo una pareja y todo, no le llega, entonces la pregunta, eso lo hacemos en coaching, tú lo sabes, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para que darme a entender con la otra persona? ¿Qué puedo hacer para...? Esa es la flexibilidad en la comunicación, la flexibilidad de la mente. Claro que lo hacemos. En términos empresariales a veces lo entendemos, porque digo, ok, ¿cómo voy a hacer para que me entiendan mejor mis clientes? ¿Cómo cambio y demás? Pero eso mismo que hacemos en un negocio, en una empresa, para que puedas vender más, lo puedes llevar al ámbito de tu hogar también. ¿Cómo puedo hacer para tener una mejor comunicación con mis hijos? Porque a lo mejor no los estoy entrando en la comunicación. Hay muchas bases, la PNL te da algunas, desde que hablamos de lo visual, auditivo, sinestésico. Cuando hablamos, digamos que tú puedes ser visual, pero tu hijo a lo mejor es sinestésico, él va a querer más un Un papacho, abrazo. O hay exactamente, niños que no quieren y que no abrazos, quiere que nada, solo no. con verte. Claro. Y si es auditivo, con escucharte, tiene la necesidad de la escucha porque es auditivo. Entonces, esa facilidad de aprender, digamos, cómo nos comunicamos los seres humanos y entender quién tienes enfrente para adaptarte a esa forma de comunicar, entonces es una parte de la flexibilidad, que como te digo, estamos acostumbrados a eso lo puedo utilizar a nivel empresarial, a nivel de mis clientes y demás, pues también lo puedo hacer a nivel de mi hogar. Claro. Entonces, ese es el reto. Y entonces, ¿por qué los niños no nos hacen caso? Buena pregunta. Aquí hay muchas cuestiones, pero retomando el tema, Claro. muchas veces es también, lo decimos en PNL, por el mapa del mundo de lo que tenemos, precisamente porque tampoco conocemos qué es lo que quiere el otro, qué es lo que quiere mi hijo. Tú sabes que en PNL hacemos un ejercicio que es para la empatía, que son las posiciones perceptivas, el yo ponerme en la posición del otro y entender qué quiere el otro y entender qué quiero yo. Cuando he hecho este ejercicio, esta práctica con muchas personas que tienen problemas con sus hijos, porque puede ser pareja, puede ser con jefe, lo que Problemas con sea, alguien. pero digamos cuando han sido trabajos que he realizado con el tema de los hijos, resulta que quieren lo mismo. A veces quieren sentirse amados, quieren sentirse tranquilos, quieren sentirse escuchados, el hijo, la mamá o el papá. Lo que pasa es que nunca nos detenemos un momento a decir, ¿qué quiere mi hijo? Claro, porque creemos que nosotros, y yo creo que viene de mira, me está prendiendo el foco, de esta necesidad de, tengo que cubrir las necesidades de mis hijos. Y entonces lo malentendemos. Lo podemos llegar a malentender. Es qué tipo de necesidades tengo que cubrir. Y, o sea, son todas las necesidades. Si mi hijo necesita un celular nuevo, entonces se lo tengo que dar. Si mi hija, ¿sabes? Es que yo creo que es malentendimiento también de nosotros de, de ir nada más como caballos de feria, así, ¿no? Y no sentarnos a decir, ¿qué significa todas las necesidades de mis hijos? ¿Por qué lo estoy mal interpretando? ¿Por qué lo estoy mal aplicando? ¿En dónde tengo que poner el foco o tengo que revisar para que funcione el entender esta parte de cuáles son las necesidades y discernir entre una necesidad real y que, o sea, mínima de vida, de comida, vestido, etcétera, amor, educación, etcétera, pero dentro de la educación no podemos decir yo te doy todo lo que pidas, porque eso lo maleduca. Sí. Ahora, pero aquí viene otra vez el proceso de comunicación. Te voy a poner un caso real. Yo creo que mis sobrinos y mis hijos son como mi escuela, digamos, porque al final es donde aprendo mucho de lo que enseñamos en las clases. Hace poco, hace como unos 6 7 meses, me mudé de apartamento, entonces compré una litera para mi hijo porque llegan sus primos. Entonces dije, bueno, la litera se queda uno de los primos, ya está. Y mis sobrinas, que están en una misma habitación, también desde hace mucho tiempo querían una litera. Estaban en promoción las literas, entonces compro una para mi hijo y compro una para ellas. Y mi sobrina, ella pidió una litera color blanco. Mi hijo era un color madera, café, y ella lo blanco. En el transporte se equivocaron en las casas, ¿verdad? Porque a mí me llevaron la color blanco y a ella le llevaron el otro color. ¿Qué ocurre? Era mi sobrina, adolescente, cuando le llega, entonces se empieza a protestar, pero si yo quería mi litera color blanco y no sé qué, sale mi padre a discutirle, usted no está conforme con nada, porque sí, porque es una malcriada, porque... Claro, ¿qué pasa? Discusión.
Cuando yo llego, y entonces, mire, que devuélvala, ya no queremos nada. No, le digo, porque si yo se las compré, yo quiero que tengan su litera, las niñas, pero es otra vez el tema, vamos a entender qué pasa. Me siento con ella, ok, ¿qué pasa? La escuché, o sea, que sacara, porque tampoco les permitimos muchas veces que saquen, o sea, que pues, está bien, saque porque tal vez ella se ilusionó con su litera blanca, porque ya la había visto y quería la litera blanca. Es que quiero la litera blanca, porque esto, porque lo otro, esto, ok, tú quieres la litera blanca, ok, tú sabes que la litera blanca me la llevaron a mi casa hasta allá, y yo ahora por trabajo tengo que salir, yo no puedo estar a que la vayan a desmontar, a que la traigan, y va a ser mucho tiempo, o sea, yo te explico mi punto de vista, yo te quisiera ayudar, pero yo ahorita no puedo ayudarte. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Es que me hubiera gustado, ok, ¿y esa litera está bien de ese color que quieres? O muy sencillo, hacemos una cuestión, la puedo poner en Facebook ahorita, me la compran, la vendo a mitad de precio y regresas a la cama que tenías. ¿Qué te gustaría? No, bueno, sí podría aceptarla y todo, pero sabes, o sea, pero primero tenía que bajar la emoción de ella, ser escuchada, para que entráramos en ese diálogo Claro. de poder entender opciones y que al final se dio cuenta que le convenía más tener la litera, aunque no fuera la blanca, pero de dormir en una cama nueva y bonita que el tío viniera y dijera, bueno, Facebook, cómprame la litera, Y se se acaba y te acabó, ya no regresas a tienes, tu regresa a casa. tu Claro, casa, a tu cama anterior, ¿verdad? Si tanto claro. es el problema. Si no te puedes adaptar, Exacto. entonces quédate con lo que Quédate con lo que conoces. está. Pero eso vino después de que ya había bajado también el término emocional. Pero cuando llegué, mi padre discutiéndole, diciéndoles que usted no quiere nada porque es una malcriada, pues claro, ya luego empezamos a atacar al ser, a la persona. Él, yo entiendo su punto de vista también, porque claro, él decía, ¿para qué vamos a desarmar algo si ya lo armaron y todo y se vuelve un poco más complicación hacer los cambios de las camas? También tiene su punto de vista. Sin embargo, démosle el chance a ellos también de experimentar, de expresar sus emociones, que las expresen una vez que las han expresado. Ok, vamos a buscar ya acuerdos, pero no previamente cuando estás en la Claro, salsa en el momento de la crisis, de la crisis. no puedes atacar la crisis con armas, ¿no? Porque ahí terminan viendo a ver Más quién se arriba y mata más más abajo. fuerte, más Sí. rápido, ¿no? Y con el arma más poderosa. Al final decimos, ¿y quién tiene la razón? Al final nadie va a llegar, porque los Claro, dos tienen razón. Los dos, la otra tiene razón, quería su cama blanca, tal vez esa es la ilusión. Ujú. Y te esperaba, y además estaba con, claro, Ilusionada y todo, está bien, la entiendes, yo te comprendo, está bien, entiendo que querías. Ahora veamos, es posible, tú puedes quedarte con esa y llegamos a un acuerdo. fíjate que dentro de esta idea de por qué los hijos no hacen lo que les pedimos, yo creo que hay que, apunten, por favor, ex- hay que entender nosotros que de repente nos sobrepasamos con las cosas que les pedimos hacer. De repente es, oye, mi amor, por favor, te pido que recojas tu cuarto, hagas tu cama, laves los platos o me ayudes a sacar la basura, por favor, y todo. Y de repente te dicen, ¿y qué quieres que empiece haciendo? Ujú, ujú. No sabemos, no saben ni siquiera en cuánto tiempo tienen que hacer para hacerlo, ¿no? Porque puede decir, sí, al rato lo hago. O sea, ahí tienes prisa, no. Uf, se puede tardar una semana, ¿no? Yo creo que poderles ayudar como, como líderes de la casa, como padres de familia, decirles, necesito que hagas estas tareas, que te voy a escribir aquí para que no se te olviden, porque estamos educando gente, estamos formando gente al final del día, que están aprendiendo a justamente seguir instrucciones, a cuidar la casa, a seguir ciertas instrucciones y podemos ayudarles entonces apuntando las cosas y diciéndoles, por ejemplo, tienes hasta las 6 de la tarde para haber terminado todos los deberes y tienes que organizarte. Así les ayudamos a darse este espacio en donde ellos mismos pueden tomar la decisión de qué mejor decisión pueden tomar para resolver el problema o la situación o el deber que les dejaban los padres, ¿no? Pero ya tienen un margen, ya tienen una contención, ¿no? Lo importante es que ellos puedan aprender a autorregularse y autogestionarse. Evidentemente siempre va a haber una resistencia, porque es más cómodo quizás estar viendo la televisión, jugando el Nintendo, la PlayStation, a quizá tener que hacer las tareas de la casa. Evidentemente puede estar, pero si eso, primero si lo empiezas a trabajar desde pequeño, porque yo creo que esa es la clave también, ¿verdad? Yo no puedo decir a mi hijo que me ayude a barrer o a hacer la limpieza si, digamos, ya más grande se lo pido, luego va a ser una resistencia más grande. Entonces, muy desde pequeño esto es mucho más sencillo, porque pequeño lo puedes empezar haciendo con juegos, como ya lo dijimos.
se adaptan a juegos y eso lo pueden aprender Con y lo pueden hacer. tiempo. Tienen Con que darse el tiempo de jugar con sus Exacto, hijos. jueguen a barrer, jueguen a limpiar, jueguen a hacer las cosas del hogar como que fuera, pero si te ven a ti también desesperado, no, no, yo quiero salir de eso también lo vas a transmitir con ellos y así va a ser. Entonces, si eso es así, luego ya cuando van creciendo, yo creo que aquí también, yo lo he visto con muchos de nuestros alumnos que vienen al coaching. Si bien el coaching muchas veces no es específico para el tema de hijos, porque Ujú. muchos vienen por un tema de coaching personal, un coaching ejecutivo. Sí tengo el caso de un alumno que su hijo, más o menos de 18, 19 años, más o menos está el muchacho. ¿Qué ocurría? El papá vino a recibir el coaching con nosotros, estuvo todo el año haciendo la formación. Cuando a final de año viene el hijo, fue a la graduación, nos intercambiamos teléfonos porque le interesó mucho lo que hacíamos. Y al finalizar el año, él me escribe y me dice, Roy, yo quiero aprender lo que aprendió mi papá. ¿Cómo así? Le dije, ¿qué es lo que viste? Mira, te voy a decir muy sencillo. Mi papá antes de estudiar todo esto del coaching y todo lo que sabe que aprendió con ustedes, bueno, no sé exactamente qué fue lo que aprendió, pero dejó de ser un papá que llegaba los fines de semana simplemente a regañarnos y a obligarnos a hacer las cosas, a ser un papá que se empezó a interesar en nosotros. Porque ¿qué pasaba? Cuando él venía, dice, su hermano mayor se iba y se iba con sus amigos a beber, por ahí, perdido, y él se metía a la habitación a jugar al PlayStation y se encerraba porque no quería oír al papá, cerraba con llave y el papá gritó afuera, dando misa. Entonces, él dice, en lugar de gritarnos, empezó a preguntarnos qué queremos, cómo estamos, o sea, se convirtió en un papá que se empezó a interesar más en nosotros. Entonces, si eso lo cambió él, yo también lo quiero aprender. Un muchacho de 19 años. ¡Qué maravilla! Y hoy tienen negocios. Ya ahorita ya tiene veintitantos, 24, 25 años. Ya montaron negocios juntos y todo porque mejoró mucho la relación. Claro. Entonces, esa capacidad también que se puede aprender, no solamente de irles a decir lo que hay que hacer, es también preguntarles a ellos cómo está su día, qué quieren, cómo les va, interesarnos genuinamente en el otro. Y preguntarles, ¿cómo entiendes tú que me estoy interesando en ti? Claro, claro, conocerlo, descubrirlo. Es una parte importante. Entonces no se trata solamente de decir lo que quieres, sino también de preguntarle al otro, para poder entender el mundo del otro. Cuando entiendes el otro se siente comprendido y ve un aliado. Ve que estás aliado con él, están buscando algo juntos. No te ve como alguien totalmente ajeno, que es el típico papá regañón o mamá regañona, que a lo mejor puede surgir en algún momento. Yo no te digo que hay que generalizar todo el asunto, pero que no sea esa la generalización en tu vida. Todo el tiempo el papá o la mamá regañona. Ok. No, imagínate, no, no Sí. puedes hablar de nada, o sea, nada más hasta por seguridad. Es que Por seguridad, si no es, puedes hablar y sí. expresarte con tus papás, ¿quién te va a ayudar? ¿En dónde Y vas eso a es lo que pedir? pasa, porque si pierdes la confianza, mira, la confianza nosotros decimos es fundamental, Ujú, porque si tus hijos están con la idea de que tú les vas a regañar por cualquier cosa, o ujú. sea, entonces, ¿qué pasa? El día de mañana imagínate que van a la discoteca, que van al bar y les meten una droga, les meten una pastilla. Claro, si no hay una suficiente confianza, ellos pueden agarrar el teléfono y decirte, mira, me siento mal, algo me está pasando, venme a recoger. Pero si no hay confianza, porque seguro va a pensar mal de mí, seguro va a pensar que Me va a yo lo regañar. busqué o me va a regañar y todo, no te va a buscar a ti. ¿Y aquí va a buscar? Con suerte, si fue con alguien de confianza que no le han metido nada, pues buscar a esa persona. Pero sí sabemos hoy en día, aquí en México se dan muchísimos esos casos, se sabe a En nivel cualquier lado del internacional, mundo, ¿eh? exacto, que por la falta de confianza, pues pueden terminar mal en ese sentido. Entonces, Con cuestionate eso eso, también, con abuso, con todo eso. O con sea, todo. es, Ujú. oye, imagínate, ¿no? Podrían estar unos adolescentes teniendo su primera relación sexual y no tener la apertura de poderle hablar a sus papás para decir, no me gustó, ven a buscarme, estoy en esta situación porque no vaya a ser que, uy, ¿cómo Claro, te ocurre si no estás casada, si no sé qué? Y entonces empiezan creencias. Entonces, esa confianza es vital, es de vida o muerte, realmente es sí. vital, Sí. literalmente. Totalmente, ajá. Entonces, esos ya son, en que pueden haber esos casos extremos. Y Entonces, también esa confianza, entendiendo que es una confianza externa, también tenemos que tener nosotros confianza en nosotros mismos. Y tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que tengan confianza de ellos mismos. Y eso se adquiere
dejándolos, permitiéndoles equivocarse, porque en el momento en el que ellos no tienen confianza en ellos mismos, ¿qué puede pasar? Que le piden y hacen lo que la gran mayoría, ¿no? O la gran mayoría hace, y entonces se ponen en riesgo. Exacto. O se pueden perder oportunidades porque mejor hago lo que diga mi papá porque no se vaya a enojar. Y se pierden de vivir la vida como es. Totalmente, porque están viviendo la vida de papá o mamá. Nosotros ya hemos vivido nuestra vida y seguramente yo siempre cuestiono a los papás cuando son, ¿tú acaso un día no fuiste rebelde con papá o mamá y le dijiste que no y eso te ayudó también a hacer algo distinto de tu vida? Y si no fue con papá o mamá, con alguna autoridad, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque a veces también les queremos pedir cosas que a lo mejor ni nosotros mismos hicimos cuando estuvimos en eso. Lo que pasa es que se nos olvida muchas veces que fuimos también en ese momento donde queríamos descubrir, donde queríamos hacer, y estamos aquí, ¿verdad? Mal o bien, algunos mejor, peor, no podemos calificarlo, pero estamos, o sea, ese es el punto y ese es el mundo que también hemos de permitirles que ellos también lo exploren y lo vivan. Claro. Así que, gran conclusión, qué bonita plática, mano. Podemos seguir, aunque entiendo que podemos dejar para otro capítulo. Podemos seguir para otro capítulo, a ver, déjame ver qué hora es. Ya llevamos un rato, Ya vamos, bueno. pero yo creo que yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo para hablar de muchísimas cosas, porque sí, de verdad, señoras y señores, este señor de aquí me ha enseñado muchas cosas, la escuela me ha enseñado muchas cosas, también Qué gusto. nuestros maestros, Así ¿no? es. Porque tenemos maestros en común, porque hemos aprendido de los mismos también. Por supuesto que los van a tener, espero pronto cuando vengan. Aquí en el podcast también a Alejandro y a Elizabeth, que son extraordinarios. Y sí se aprende a ser padres, sí se aprende a ser padres. Totalmente. Sí se puede aprender a encontrar estas herramientas en nosotros mismos. Todo es aprendible, ¿verdad? No, lo que dije al inicio. Quizá nuestros padres, nosotros mismos no tuvimos muchas veces esas herramientas, porque yo tenía alumnos que dicen, ah, ya con mi hijo ya creció, bueno, pero ya está, tú puedes ahora cambiar, se puede aprender. Así que Puedes sanar la misma relación que tienes tú de adulto con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, totalmente. ¿no? Y el chiste es crecer, aprender. Y de verdad, se los he dicho ya varias veces, pero creo que es importante decirlo otra vez. De verdad, yo creo que cuando aprendemos más y nos damos cuenta de la capacidad que podemos tener como seres humanos en ser responsables de nuestro pensamiento y de lo que podemos ser capaces de ver, de proyectar, de realizar, porque o sea, han de saber ustedes que, que Roy también es experto en hacer que las cosas pasen. Porque Ok. justamente dice, o sea, es que ese es mi eslogan, ¿no? Pero de verdad, tener a alguien que te pueda ayudar a entender, ir más allá, romper esas barreras que a veces nuestros propios límites, nuestras propias creencias nos hacen creer que no podemos ir más allá es importante para lograr crecer, evolucionar, lograr todos los objetivos que quisiéramos, hacer que las cosas pasen. Exacto. Y eso viene, un aspecto que recalcamos mucho de el lenguaje crea nuestra realidad, la manera, lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo vivimos, porque nos lo decimos, pero a la vez que nos lo decimos, ese pensamiento causa un sentimiento y ese sentimiento causa una acción. Y la acción es lo que genera el resultado. Por eso es el tema de materializar. ¿Qué estás materializando? ¿La vida que quieres o la vida que no quieres? Entonces ahí es donde hay que cuestionar, indagar, profundizar, ser conscientes. La tarea no es sencilla, tú y yo lo sabemos, porque estamos en un proceso de mucha evolución, de mucho autoconocimiento, de mucha exploración. Sin embargo, existe la opción. Y mientras existe la opción, si alguien lo ha logrado, si alguien lo ha conseguido, ¿qué hace que tú te impidas o te limites? Simplemente el pensamiento que puedas tener. Claro, y mientras más aprendemos, creo que nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Bueno, pues claro, Y total. decimos, bueno, hay que aprender otra hora esto, ¿no? Porque ya limpiamos, es como limpiar los toppers de la casa, ¿no? Totalmente. Empiezas a limpiar Sí, los me toppers lo y como ya sabía, los sí me lo limpiaste, dices, no, bueno, ahora
tengo que arreglar lo demás. Y entonces te sigues Te sigues. arreglando y arreglando, y es un cuento de nunca acabar, que de verdad se vuelve una autoexploración, ¿no? Un autoaprendizaje de uno mismo y de este desarrollo que es tan bonito porque no sé, te empiezas a querer a ti mismo, te empiezas a respetar a ti mismo, respetas tus tiempos y les puedes enseñar a los demás a respetarse a ellos mismos, respetar su cuerpo y respetar sus tiempos también. Y entonces empieza una empatía y este respeto mutuo. Cuando nosotros aprendemos primero dentro de nosotros, es la clave para tener esta empatía, tener estas ganas de tener paciencia, ¿no? Porque yo creo que también tiene Sí, que ver con las ganas, ¿no? Muchas veces pues no tenemos las ganas de jugar el juego de cámara lenta. exacto. Así que ahí hay una clave. Y hay una clave en todo este tema en términos de autoconocimiento. Eso lo leí alguna vez en el segundo libro la armadura oxidada, del héroe de la armadura oxidada, el caballero de la armadura oxidada, exactamente. Hay un pasaje donde Merlín, que es el que siempre se le aparece al caballero para decirle y aconsejarle, guiarle y demás, un día se le aparece en una de las historias que está pasando ahí el caballero, le dice, Merlín, ¿cómo conoces tanto de mí? ¿Cómo sabes tantas cosas de mí? Y Merlín le dice, te conozco a ti porque me conozco a mí. Palabras muy sabias, digamos, que solo alguien como un tipo mago, Merlín, que es el arquetipo Claro, del sabio, digamos, porque de sé que conocimiento. es mi capacidad. Y mira qué Claro, bonito. Y como conozco mi propia capacidad puedo conocer la del emocional, otro. puedo Exacto, tratar de entender que alguien tiene también unas capacidades. totalmente. Por eso hay que conocerse, porque si no me conozco a mí, ¿cómo voy a conocer al que está enfrente? ¿Cómo voy a saber lo que puede estar sucediendo, pasando en el otro? Qué bonito, qué bonita responsabilidad. Así que, señoras y señores, si ustedes quieren saber por qué sus hijos no les hacen caso, muy probablemente esté dentro de la comunicación. ¿Ustedes permiten que sus hijos se expresen y los escuchan? Totalmente. ¿Reciben ustedes la información? ¿Conocen a ellos de la misma manera que ustedes deberían de conocerse ustedes mismos? Ustedes se conocen lo suficiente como para poder respetarse y decidir si lo que están haciendo está bien o está mal, si toman la decisión correcta para el bienestar común o nada más para usted mismo. Muy buena reflexión. Para mí fue un honor tenerte aquí. Muchísimas Gracias gracias. a ti. Espero de verdad, digo, yo creo que sí, porque nos vemos bastante Seguramente. seguido. Entonces, seguramente habrá otro episodio contigo. Muchísimas gracias. Chicos, les dejo. A ver, un consejo que les quieras dar adicional. Muy bien, nosotros decimos que no, realmente no damos consejos en el coaching, Sí, sabes lo que no sé. damos consejos, pero sí lo importante, quizá para cerrar o para definir, que lo que promovemos siempre en la escuela es trabaja en tu ser, porque el ser, cuando tú realmente trabajas en tu ser, te permitirá ser, y así podrás hacer lo que un buen padre, si podemos catalogarlo como buen padre o buena madre, pero un padre que tú te sientas cómodo, lo lograrás sabiendo quién eres. Y yo, el único consejo que le doy a la gente es déjense ayudar. Tener la humildad Total, de decir, no sé, me permito aprender, hace la gran diferencia. Porque eso logra hacer que las cosas pasen. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!